Un cordial saludo. Ahora voy a presentarles cómo desarrollar el centro 1 de la situación problema, los insectos. Esta situación problema, el centro 1 tiene como nombre los números en mi cuerpo. Vamos entonces a mirar cuáles son los componentes que tenemos desde los referentes de calidad para este centro, y es que allí trabajamos el pensamiento numérico variacional. Tenemos como DBA asociado a este centro el 1, que tiene que ver con identificar los usos de los números como código, cardinal, medida, ordinal, y las operaciones suma y resta en contextos de juegos, en contextos familiares, económicos y entre otros. Acá se trabajan las competencias de razonamiento, comunicación y resolución de problemas, que son las competencias que se abordan en matemáticas en este grado. Y como evidencia de aprendizaje se pretende que el niño construya o la niña construya e interpreta representaciones pictóricas y diagramas de tal manera que pueda representar relaciones entre cantidades que se presenten o en situaciones o fenómenos. Además que pueda explicar cómo y por qué es posible hacer una operación suma o resta en relación con el uso de los números y en el contexto en el cual se presenta. Comencemos entonces con el primer ejercicio. Aquí podemos ver que al niño se le presenta una opción de representar los números. Acá, por ejemplo, tiene el 2 y se le pide que encuentre 3 formas diferentes de representar las cantidades con dibujos o con material. Aquí tenemos el 2. Podríamos representar que también el cuerpo tiene 2 ojos, ¿sí? Acá tenemos el 5 y podríamos representar que bueno, para terminar con el 2, como dice que es de 3 formas diferentes, entonces también lo podemos representar el 2 en un dado, cuando me cae el dado con 2 puntos. Pero también puedo representar el 2 con 2 figuritas. En este caso voy a poner dos figuritas de esta y ahí estoy representando el 2. El 5, ¿cómo lo puedo representar? Lo puedo representar acá con el número arábigo, o también lo puedo representar en las cajas, buscar una caja que tenga 5 puntos. Esta es una en el PTA, esto se llama cajas, que es como para llevarlos a los niños a la idea del concepto de décimas, ¿cierto? Y que más adelante puedan usar el ábaco. Pero también puedo representar el 5 con un objeto del cuerpo que tenga 5. No podría tomar eso porque aunque el pie tiene 5 dedos, hay 2 pies, entonces no sería como bueno tomarlo. Pero puedo coger 5 elementos de estas. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos 9, podemos representarlo con el número arábigo, podemos representarlo, por ejemplo, con 9 punticos de estos, 9 muñequitos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y lo podemos representar en las cajas. Buscamos una caja que tenga 9. Aquí, por ejemplo, esta tiene 10, no nos va a servir. No tenemos una caja que tenga 9, entonces la podemos dibujar. Una caja que tenga 9 elementos. En este caso voy a poner esa que no tiene nada dibujado y voy a pintar los elementos. No sé si alcancen a apreciar la caja, la voy a agrandar un poquitico más para que se pueda apreciar. Y voy a pintarla acá. Esto tiene esto es un Jamboard. Y en este Jamboard usted va a encontrar las herramientas para pintar, para dibujar. Entonces aquí vamos a dibujar un puntico, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y son 9.
y 9. ¿Listo? Entonces, ahí hemos dibujado ya y así sucesivamente terminaría el niño. Acá, por ejemplo, mire qué tan chévere dice. En la familia de Pedro, recuerden que estamos trabajando competencias y que el niño pueda razonar. En la familia de Pedro contamos 10 ojos. ¿Cuántas personas hay en esta familia? Entonces, empecemos. Una persona regularmente tiene un par de ojos, ¿cierto? Entonces diríamos acá que al tomar, por ejemplo, un par de ojos, entonces estamos hablando de una persona. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ver cuántos pares de ojos tenemos ahí. 2, 4, 6, 8 y 10. Me dice, en la familia de Pedro contamos 10 ojos. Acá tenemos 10 ojos, ¿cierto? Cada persona tiene 2 ojos. Voy a coger el rayito y 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, ¿cuántas personas tenemos? Contemos. Teníamos una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas. Por lo tanto, vamos a señalar con este ruedita a qué flecha dice colorea la ficha del dominó que representa a las personas. La podemos señalar así que serían 5 personas o coger un lapicito, un colorcito y colorear esa ficha del dominó que representan a estas personas, ¿cierto? Esa podría ser una manera y la otra manera podría ser tomando este circulito y señalando la respuesta correcta. Vamos al siguiente ejercicio que dice, en la familia de Pedro contamos 10 ojos. ¿Cuántas narices hay en esta familia? Entonces, ya sabemos que si contamos 10 ojos, según el ejercicio anterior, hay 5 personas, entonces pongamos las 10 ojos. 1, 2, o mejor dicho, cada persona tiene 2 ojos, entonces tenemos 2, 4, 6, 8 y 10 ojos. Y dice, ¿cuántas narices hay en esta familia? Cada persona tiene una nariz, entonces a cada persona le voy a asociar una nariz. Y vamos a mirar cuántas personas tenemos. O cuántas narices hay. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, señalo el 5. En este ejercicio me dice, en la familia de Pedro contamos 10 ojos. ¿Cuántas orejas hay en esta familia? Entonces pongamos, los 10 ojos serían 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? Ahí están los 10 ojos. O sea que en total son 5 personas. Cada persona también tiene 2 orejas. Entonces, asociémosle a cada persona un par de orejas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 10 orejas, 2, 4, 6, 8 y 10. Nótese que acá en el Jamboard les he hecho a las niñas más tarjeticas precisamente para mirar si se confunden o si lo tienen claro y solamente toman las orejas que corresponden. Ya con este terminamos el centro 1 y espero que haya sido útil la explicación.